Todos conocen San Francisco por su belleza, el horizonte, el puente, la promesa de oportunidades. Pero al conducir unos kilómetros hacia el sur, la imagen cambia. Hileras de vehículos en U bordean las calles, no para viajar, sino para sobrevivir. Dentro de ellos hay familias, enfermeras, obreros de la construcción, personas que antes tenían apartamentos, vecinos y estabilidad. Ahora viven en vehículos que la ciudad apenas reconoce. Lo llaman sin techo o sin hogar. Aquí simplemente se llama vida. Aquí es donde la política se topa con el pavimento, donde la esperanza choca con las matemáticas. Y lo que suceda después podría decidir en qué tipo de ciudad se convertirá San Francisco. La ciudad invisible. La población de San Francisco que vive en vehículos se ha convertido en su propio ecosistema, operando en paralelo a la ciudad de las viviendas, pero invisible para la mayoría de sus residentes. Conduzca por Bayshore Boulevard, cerca del antiguo Candlestick Point, y entenderá a qué me refiero. Vehículos recreativos alineados durante cuadras, algunos impecables, otros inclinados hacia un lado con las llantas pinchadas y las ventanas selladas. Esto no es acampar, esto es vivienda. Estos vehículos se han convertido en las residencias principales de miles de personas que aún trabajan en la ciudad, cuyos hijos aún asisten a las escuelas de San Francisco, que siguen formando parte del tejido económico, pero que han quedado fuera del físico por los precios. El término sin techo se usa mucho en informes municipales y debates políticos, pero oculta más de lo que revela. Sin techo significa dormir a la intemperie sin protección, pero alguien que vive en un vehículo recreativo tiene techo. Tiene paredes, una puerta con cerradura, a veces una calefacción que funciona. Lo que no tiene es infraestructura, legalidad ni reconocimiento. Viven en una zona gris entre personas sin hogar y personas con hogar, entre vagabundos y residentes, entre ilegales y tolerados. Camine por el distrito de Bayview o por ciertos tramos de la calle César Chávez y notará algo más. Las RV no están dispersas al azar. Se agrupan en zonas específicas donde la aplicación de la ley es más laxa, donde los negocios han cerrado o se han mudado, donde los residentes con vivienda tienen menos poder político para quejarse. Esto no es casualidad. Es el resultado de años de presión por el desplazamiento, de barrios que dicen aquí no, hasta que solo quedan aquí en los lugares que nadie mira. Y aquí es donde se complica la situación. San Francisco tiene restricciones de estacionamiento nocturno en la mayor parte de la ciudad, límites de 72 horas, horarios de limpieza de calles, zonas de no estacionar, señalizadas que se multiplican cada año. En teoría, estas leyes se aplican a todos. En la práctica, crean un juego de sillas musicales donde los ocupantes de vehículos deben mudarse cada pocos días o corren el riesgo de ser remolcados, lo que para la mayoría significa perder su hogar por completo, porque si no puede pagar la tarifa de remolque y los costos de almacenamiento en un plazo de 30 días. La ciudad subasta su vehículo. Todo lo que posees desaparece en un lote en Bayview y te quedas en la calle sin nada. Es fácil ver las filas de RV y pensar que se trata de un fracaso individual, una mala decisión, un colapso personal. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Lo que está pasando son matemáticas, políticas, economía, el tipo de desastre a cámara lenta que empieza con una simple subida de alquiler y termina con una ciudad vaciándose por dentro. Porque esto no ocurrió de la noche a la mañana, ocurrió paso a paso. La cascada. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es posible que una ciudad con la mayor concentración de multimillonarios de Estados Unidos produzca simultáneamente la mayor tasa de personas sin hogar con vehículos per cápita? No se trata de un solo fracaso. Son 5 fichas de dominó que caen en secuencia, cada una haciendo inevitable la siguiente. Y todo empieza con un desnivel tan grande que podría atravesarlo un coche todoterreno. De hecho, miles de personas lo han hecho. Estas son personas reales. Ahora mismo, esta noche. Suscríbete y síguenos mientras te mostramos cómo podemos cambiar esto. Dominó 1. La divergencia entre rentas y salarios. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación en San Francisco ahora es de $3,200 al mes. Eso no ocurre en Pacific Heights ni en Russian Hill. Ese es el promedio de la ciudad. Para poder pagar eso, utilizando el cálculo estándar de vivienda del 30% de los ingresos brutos, se necesitaría un salario anual de $128,000. El ingreso familiar promedio en San Francisco
es de poco más de $100,000. Hagan los cálculos. La mayoría de los habitantes de esta ciudad no pueden permitirse la mayoría de los apartamentos. Pero aquí es donde la cosa se pone peor. San Francisco también tiene la tasa más alta de viviendas que requieren compartir piso del país. El 72% de los inquilinos menores de 35 años necesitan compañeros para poder pagar el alquiler. Entonces, ¿qué pasa cuando eres padre o madre soltero A? ¿Qué pasa cuando tienes 58 años y no puedes convencer a 3 veinteañeros para que compartan piso contigo? ¿Qué pasa cuando tienes un trabajo que paga $40,000 al año, que antes era suficiente, pero ahora te deja $800 menos cada mes? Te desahucian. No porque estés desempleado, no porque seas irresponsable, porque las matemáticas ya no cuadran. Domino 2. La paradoja de RV. No puedes simplemente comprar una autocaravana y estacionarte donde quieras, aunque eso es lo que la mayoría de la gente asume. California tiene lo que los expertos llaman la regla de los 10 años, aunque en realidad no está codificada como una ley única. Es un mosaico de ordenanzas de condado y políticas de campamentos privados que prohíben que las autocaravanas con más de 10 años de antigüedad se alojen en la mayoría de las instalaciones de campamento legales. Supuestamente, la lógica se basa en la estética y las normas de seguridad, pero el efecto es simple. Si eres lo suficientemente pobre como para necesitar alojamiento para tu vehículo, eres demasiado pobre para acceder a los lugares legales donde colocarlo. Un usuario de vehículo que compra una autocaravana usada del año 2008 no puede acceder a la mitad de los aparcamientos para vehículos recreativos del área de la bahía. Están relegados al estacionamiento en la calle por diseño de políticas. La ciudad creó un problema y luego criminalizó la única solución disponible. Dominó 3. Desplazamiento sin destino. San Francisco ha intensificado lo que llama resolución de campamentos en los últimos 3 años. Las redadas aumentaron un 38% entre 2022 y 2024. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Cuando la ciudad desaloja un campamento de vehículos todoterreno, no hay camas esperando, no hay estacionamiento con conexiones. Solo hay un aviso de 72 horas pegado al parabrisas que te indica que te retires, y si no lo haces, te remolcan el vehículo. La ciudad te dirá que ofrece servicios, y técnicamente es cierto. Los trabajadores sociales aparecen, anotan nombres, ofrecen camas en albergues colectivos donde no se puede llevar a la pareja, la mascota ni las pertenencias. La tasa de aceptación de esas ofertas, menos del 20%. Así que la gente se muda a la siguiente cuadra, luego al siguiente barrio, jugando a las escondidas con los agentes de estacionamiento y esperando lo inevitable. Pero, ¿a dónde se supone que deben ir exactamente? Esa es la pregunta que nadie responde. Domino 4. El vacío de la infraestructura. Imagina vivir en una autocaravana de 9 metros sin acceso a agua, sin alcantarillado, sin electricidad, sin servicio de recolección de basura. Esa es la realidad de la mayoría de los usuarios de vehículos en San Francisco. No están estacionados en campamentos con servicios. Están en calles de la ciudad diseñadas para estacionamiento temporal, no para residencia permanente. Entonces, ¿qué pasa con los desechos humanos? Algunos usan baños públicos cuando los encuentran, otros usan cubos y bolsas. Algunos, francamente, no tienen más remedio que usar las calles. ¿Qué pasa con la basura? Se acumula dentro hasta que alguien corre a un contenedor público, si encuentra uno que no esté cerrado. ¿Qué pasa cuando necesitas cargar un teléfono para el trabajo, alimentar una máquina CPAP o mantener la insulina fría? ¿Lo averiguas o no? La ciudad trata la falta de vivienda en vehículos como un problema de comportamiento, cuando en realidad es un problema de infraestructura. No se puede esperar que la gente viva en vehículos indefinidamente sin servicio de recolección de residuos y luego se sorprenda cuando hay una crisis de saneamiento. Domino 5. La geografía de la invisibilidad. El desplazamiento vecinal simplemente desplaza a la gente. Los barrios más ricos de San Francisco han presionado con éxito para una mayor aplicación de la ley, más zonas de remolque y más restricciones. La Marina no tiene campamentos de vehículos, tampoco Noe Valley ni West Portal. No porque no existan personas sin hogar con vehículos, sino porque se las ha relegado a las periferias, a la zona industrial de Bayshore, a las afueras de Tenderloin, a manzanas donde el poder político es más débil y la visibilidad es menor. El resultado es una hiperconcentración.
Menos vehículos en U visibles en zonas adineradas no significa menos personas sin hogar. Significa 20 vehículos en U en una cuadra de Bayview, en lugar de 2 en cada una de 10 cuadras de la ciudad. Significa que la crisis se vuelve invisible para quienes tienen el poder de cambiarla e insoportable para los barrios que no pueden escapar de ella. En teoría, todos son datos. Promedios de alquiler, estadísticas de cumplimiento, leyes de zonificación. Pero detrás de cada cifra hay alguien que intenta vivir una vida cada vez más pequeña. Y cuando esas cifras finalmente se igualan, así es como se ve. Conozcamos a las personas que han caído en cada grieta que el sistema prometió que no existía. Cuando las ruedas se caen. Ahora hablemos de lo que esto realmente le hace a la gente, porque las estadísticas no son exageradas, ni los documentos políticos son exagerados. María tiene 63 años y trabajó como asistente de salud a domicilio durante 17 en San Francisco. Vivió en el mismo apartamento de alquiler controlado en La Misión durante 12 años, hasta que su edificio fue vendido y la desalojaron bajo la ley Ellis. Las protecciones contra el desalojo por causa justa no se aplicaron porque el nuevo propietario quería demoler y reconstruir, lo cual es legal. El alquiler de María era de $1,400. El reemplazo más barato que pudo encontrar fue de $2,900. Compró un Fleetwood Jamboree del 2006 con sus ahorros y lleva 14 meses estacionado en la calle industrial. Sigue trabajando. Sigue pagando impuestos. Simplemente duerme en un coche porque el mercado inmobiliario de San Francisco decidió que ya no puede existir aquí. Pero aquí está el truco. Como su RV es del 2006, la rechazan en todos los aparcamientos privados de RV en un radio de 80 kilómetros. La regla de los 10 años la convirtió en ilegal por defecto. Luego está la familia Santos. El padre trabaja en la construcción, la madre en el comercio minorista, 2 niños en la escuela primaria. Ingresos combinados de $68,000, lo que suena razonable hasta que recuerdas que un apartamento de 2 habitaciones en San Francisco cuesta en promedio $4,500 al mes. Eso es casi el 80% de sus ingresos brutos. Vivieron en Oakland por un tiempo, pero incluso los alquileres de East Bay subieron fuera de su alcance. Ahora viven en un Winnebago de 32 pies estacionado en Visitation Valley. Los niños hacen la tarea con una linterna LED porque usar el generador por la noche les genera quejas. Se duchan en el centro comunitario cuando está abierto. El padre guarda sus botas de trabajo y herramientas en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad porque no hay espacio en el RV. Son una familia trabajadora, con empleo completo y sin hogar. No porque hayan tomado malas decisiones, porque el mercado inmobiliario del área de la bahía hizo su existencia matemáticamente imposible. Y luego está Jennifer, quien representa el éxito en este sistema cuando realmente funciona. Vivía en un Honda Accord con su hija de 5 años después de dejar una relación abusiva, sin historial de alquiler que pudiera demostrar, sin depósitos ahorrados, sin familia a la que recurrir. Se enteró del programa de estacionamiento seguro de la ciudad y se apuntó a la lista de espera. 11 meses después, consiguió un lugar, no un apartamento, solo un lugar legal para aparcar durante la noche con baño portátil y seguridad. Pero esa estabilidad le permitió conseguir un apartado postal, lo que le permitió obtener una identificación, lo que le permitió solicitar empleos que requerían verificación de antecedentes, lo que le permitió ganar un sueldo, lo que le permitió pagar el primer mes de alquiler de una habitación en Daly City a través de un programa de arrendamiento, maestro sin ánimo de lucro. Tardó 9 meses desde el estacionamiento, seguro hasta la vivienda. Ese es el buen resultado. Eso es lo que hace posible una infraestructura funcional. Pero todo el programa de estacionamiento seguro de San Francisco tiene 95 plazas. Hay 11,000 ocupantes de vehículos. Hagan cuentas sobre a quién se ayuda y a quién se deja atrás. Esto es lo que la falta de vivienda vehicular destruye y que la mayoría de la gente nunca piensa: identidad, acceso, oportunidad. Intenta conseguir un trabajo cuando no puedes proporcionar una dirección estable. Intenta mantener un trabajo cuando no tienes un lugar garantizado para ducharte. Intenta renovar tu licencia de conducir cuando tu dirección de registro es un vehículo que se mueve cada 72 horas. Intenta meter a tu hijo en una escuela estable cuando tu situación de vivienda es técnicamente ilegal. Y admitirlo podría desencadenar una investigación de CPS. Las pérdidas en cascada no son dramáticas.
son burocráticas. Pierdes tu identificación porque no puedes probar la residencia. Pierdes oportunidades de trabajo porque no puedes pasar una verificación de antecedentes sin identificación. Pierdes oportunidades de vivienda porque no puedes probar empleo sin un cheque de pago reciente. Todo sistema requiere prueba del sistema anterior y la falta de vivienda vehicular rompe la cadena en cada eslabón. Y luego está el colapso de la salud. Vivir en un vehículo no es como acampar. Es estrés crónico, falta de sueño, temperaturas extremas y aislamiento social, agravados durante meses y años. Quienes viven en vehículos tienen el triple de probabilidades de contraer enfermedades respiratorias que quienes viven en casas, en parte por el moho en los vehículos antiguos y en parte por respirar los gases de escape del tráfico toda la noche. El control de la diabetes se vuelve casi imposible sin refrigeración. La salud mental se deteriora no por una patología inherente, sino por la humillación diaria de vivir donde no te quieren, mudarte cada 3 días, ver cómo se deterioran tus pertenencias, sabiendo que una falla mecánica significa la indigencia total. El Departamento de Salud Pública de la ciudad ha documentado todo esto. Lo saben, han publicado informes. Nada cambia estructuralmente. Estas no son tragedias aisladas. Son síntomas de un sistema que nunca se construyó para retener a la gente, sino para empujarla. Así que la pregunta no es ¿por qué la gente termina aquí? Es porque no pueden salir. Para responder a esa pregunta, debemos observar el mecanismo detrás de la cortina, las instituciones que deberían resolver el problema y por qué nunca lo hacen. La maquinaria del fracaso. Hablemos de por qué la infraestructura de respuesta actual de San Francisco no solo es inadecuada, sino que está diseñada arquitectónicamente para fallar. Porque esto importa. Cuando la gente dice que la ciudad se está esforzando, no se equivocan del todo. Hay programas, hay financiación, hay personas dedicadas trabajando en el sistema, pero el sistema en sí se basa en suposiciones que garantizan el fracaso a gran escala. Empecemos por el Departamento de Vivienda y Apoyo para Personas Sin Hogar, la agencia líder de San Francisco en esta crisis. Opera con un presupuesto anual de aproximadamente $670 millones. Eso supera el presupuesto total de algunas ciudades de California. Pero aquí está el problema. El 73% de ese presupuesto se destina a lo que se denomina operaciones de hoteles y albergues, instalaciones para personas en grupo, centros de navegación, camas temporales en moteles reconvertidos. Estas instalaciones tienen un propósito para algunas poblaciones, pero para quienes viven en vehículos son casi universalmente rechazadas. ¿Por qué? Porque entrar en un albergue para personas en grupo significa abandonar el vehículo, que es el único activo que la mayoría posee. Significa renunciar a las 4 paredes que te separan de dormir en el hormigón. Significa perder la estabilidad que ofrece vivir en un vehículo, apostando por una cama en un albergue que podría desaparecer en 30 días, sin garantía de lo que vendrá después. La ciudad lo sabe. Cada evaluación de necesidades, cada informe de recuento puntual, reconoce que quienes ocupan vehículos tienen necesidades diferentes a las de quienes acampan en tiendas de campaña o las personas sin hogar. Sin embargo, la respuesta sigue siendo uniforme. No existe una infraestructura específica para cada vehículo. No existe una red de estacionamientos gestionados. No existe un programa rápido de reparación de vehículos con problemas de estacionamiento para mantener operativos los vehículos con un funcionamiento marginal. En cambio, la ciudad gasta millones en barridos, en la vigilancia del estacionamiento, en remolques y almacenamiento, en todas las medidas punitivas que desplazan a las personas sin ayudarlas. Es un teatro costoso que alegra a ciertos barrios sin resolver nada. Luego está la falla de coordinación entre las agencias de la ciudad. El Departamento de Personas Sin Hogar no controla la aplicación de las normas de estacionamiento. Esa es la SFMTA. La SFMTA no se coordina con el Departamento de Salud Pública, que maneja las quejas de saneamiento sobre los campamentos de vehículos recreativos. Salud Pública no controla cuándo el Departamento de Policía responde a las quejas de los vecindarios. El Departamento de Policía no determina cuándo Obras Públicas despliega equipos de limpieza de calles que fuerzan el movimiento de vehículos. Cada agencia opera con diferentes prioridades, diferentes métricas, diferentes presiones políticas. El resultado es un sistema donde la mano izquierda no solo ignora lo que hace la mano derecha, sino que se oponen activamente entre sí. Un trabajador social puede pasar semanas generando confianza con un ocupante de un vehículo, preparándolo para aceptar los servicios.
Luego, el personal de control de estacionamiento remolca su vehículo recreativo y todo ese progreso se evapora. Esto sucede constantemente, no porque alguien sea malicioso, porque el sistema está estructuralmente fracturado. Y luego está el complejo industrial sin fines de lucro que ha crecido en torno a los servicios para personas sin hogar. Debo ser cauteloso aquí, porque muchas organizaciones sin fines de lucro realizan trabajo esencial con recursos inadecuados. Pero hay una verdad que debe decirse: la falta de vivienda se ha convertido en una industria multimillonaria en el área de la bahía. Las organizaciones compiten por contratos, subvenciones y visibilidad. El éxito no siempre se mide por los resultados, se mide por las renovaciones de fondos. Algunas de las organizaciones sin fines de lucro mejor financiadas tienen tasas de colocación de vivienda inferiores al 15%. Su tiempo promedio desde la admisión hasta el arrendamiento es de 8 meses. Sus gastos administrativos consumen 40 centavos de cada dólar. Mientras tanto, las organizaciones más pequeñas, con modelos probados, no pueden escalar porque carecen de las conexiones políticas para asegurar contratos municipales. El sistema premia el tamaño y la longevidad por encima de la efectividad. Por lo tanto, los programas ineficaces continúan porque están establecidos, mientras que los enfoques innovadores fracasan en la fase piloto porque amenazan las estructuras de financiamiento existentes. Si la maquinaria de la ciudad sigue destruyendo gente, es porque fue diseñada así, o al menos diseñada sin tenerlos en cuenta. Las raíces de esta crisis no se originan en los albergues ni en las aceras. Se remontan a décadas atrás, enterradas en mapas de zonificación, códigos tributarios y decisiones políticas que, sigilosamente, determinaron quiénes pueden vivir aquí y quiénes no. La arquitectura económica. Hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre la crisis de vivienda en San Francisco. No es un desastre natural. No es una fuerza económica inevitable. Es el resultado predecible de decisiones políticas específicas tomadas a lo largo de décadas. Y comprender esas decisiones explica por qué la falta de vivienda relacionada con los vehículos no solo no se está solucionando, sino que se está generando activamente. San Francisco tiene una de las zonificaciones más restrictivas de Estados Unidos. El 78% del suelo residencial está destinado exclusivamente a viviendas unifamiliares. Esto significa que, en la gran mayoría de la ciudad, construir apartamentos, dúplex o cualquier tipo de vivienda densaminada es ilegal. El resultado es una escasez artificial. La oferta de vivienda no puede satisfacer la demanda porque la ley lo impide. Mientras tanto, San Francisco crea aproximadamente 75,000 empleos al año, pero construye menos de 5,000 viviendas. En resumen, más personas compitiendo por la misma vivienda equivale a precios más altos. El auge tecnológico no provocó la crisis inmobiliaria. La falta de construcción de viviendas durante el auge tecnológico provocó la crisis inmobiliaria. Luego está la Proposición 13, el límite del impuesto predial de California desde 1978. Limita los aumentos del impuesto predial al 2% anual, independientemente del valor de mercado. Suena razonable hasta que se ve el efecto. Los propietarios a largo plazo pagan una fracción de lo que pagan los nuevos compradores. Alguien que compró en 1990 podría pagar $2,000 anuales en impuestos prediales por una casa, que ahora vale 2 millones. Mientras tanto, alguien que compra esa misma casa hoy paga $25,000 anuales. Esto crea un incentivo masivo para no vender nunca, lo que reduce la oferta de viviendas e infla los precios. También significa que la base imponible de la ciudad no crece con el valor de las propiedades, lo que crea restricciones presupuestarias que impiden que la ciudad construya viviendas asequibles o amplíe los servicios. El sistema protege la riqueza existente mientras hace que la vivienda sea inaccesible para todos los demás. Agreguemos el control de alquileres que San Francisco implementó en Mimetsitsetinaus, toda la ciudad en 1979. De nuevo, suena compasivo, pero el efecto a largo plazo es complejo. El control de alquileres protege a los inquilinos existentes, lo cual es valioso, pero también reduce el incentivo para construir nuevas viviendas de alquiler. Los promotores evitan los mercados con control de alquileres porque no pueden ajustar los alquileres a los precios del mercado. Por lo tanto, las nuevas construcciones se centran en condominios de lujo y apartamentos a precio de mercado que no están sujetos al control de alquileres. El resultado es un mercado bifurcado, inquilinos de larga data que pagan alquileres a 1995
y nuevos inquilinos que pagan precios a 2025 sin prácticamente nada intermedio. Cuando alguien en una unidad con control de alquileres se va, mediante un desalojo en virtud de la ley Ellis o una mudanza voluntaria, esa unidad vuelve al precio de mercado. La protección era temporal, el desplazamiento es permanente, y por último está la economía política del NIMBYismo. Cada propuesta de albergue para personas sin hogar, cada estacionamiento seguro, cada desarrollo de vivienda de apoyo se enfrenta a la oposición organizada del vecindario. Los residentes citan el valor de las propiedades, las preocupaciones por la seguridad y el impacto en la calidad de vida. A veces, estas preocupaciones son válidas. A menudo son una excusa para no querer que las personas pobres sean visibles. En cualquier caso, el cálculo político es simple. Oponerse a los servicios para personas sin hogar fortalece a un electorado vocal. Apoyarlos se arriesga a una reacción electoral negativa. Por lo tanto, los funcionarios electos proponen soluciones en distritos que no pueden defenderse o no proponen nada y culpan al gobierno estatal o federal. Mientras tanto, los ocupantes de vehículos siguen multiplicándose porque las matemáticas de la vivienda siguen sin funcionar y no existen alternativas. Pero no tiene por qué ser así, porque en toda California las ciudades están demostrando que el ciclo poder está roto. Las soluciones no son teóricas, existen, funcionan. San Francisco simplemente no las ha implementado. Entonces, ¿qué se necesita realmente para que la supervivencia vuelva a ser estabilidad? Analicemos los modelos que ya están teniendo éxito y preguntémonos por qué San Francisco se niega a seguirlos, lo que realmente funciona. Entonces, ¿qué funciona? No lo que suena bien en una reunión del ayuntamiento, no lo que hace que la gente sienta que está haciendo algo. ¿Qué es lo que realmente saca a la gente de sus vehículos y les da una vivienda estable con resultados medibles? Porque esas soluciones existen. Están funcionando ahora mismo en otras ciudades de California. San Francisco simplemente no las puede implementar. Primero, programas de estacionamiento seguro con infraestructura real. No lotes simbólicos con 5 espacios y un baño portátil. Hablamos de centros de triaje de vehículos diseñados para gestionar la admisión, la evaluación y el apoyo a gran escala. Santa Bárbara tiene 1, San Diego tiene 3. No son viviendas permanentes, pero no deberían serlo. Son zonas de estabilización. Obtienes un lugar legal para estacionar. Obtienes baños y duchas. Obtienes una dirección postal. Obtienes un asistente social asignado en 72 horas, cuya única tarea es conseguirte documentos, beneficios y contactos de vivienda. En el programa de Santa Bárbara, el 94% de los participantes obtiene una identificación válida en 7 días. 7 días. El tiempo promedio desde la entrada al estacionamiento seguro hasta la firma del contrato de arrendamiento es de menos de 30 días para las personas que están listas para trabajar. Tasa de retención en la vivienda después de 2 años, 87%. Estos no son milagros. Esto es lo que sucede cuando se aborda el problema adecuadamente. En segundo lugar, asociaciones de arrendamiento maestro con fuerza real. Así es como funciona. Una organización sin fines de lucro firma un contrato de arrendamiento maestro con un propietario para un edificio o un bloque de unidades. La organización se convierte en el inquilino registrado y asume el riesgo. Subarrienda a ocupantes de vehículos que se mudan a una vivienda. El inquilino que antes no tenía hogar no necesita un historial crediticio perfecto, ya que la organización figura en el contrato de arrendamiento. No necesita un sistema de orden de pago ni un depósito, ya que la organización lo cubre con fondos de subvención. Lo que necesita es el 30% de sus ingresos, sean cuales sean, y un compromiso con la gestión de casos. Los Ángeles ha ampliado esto a más de 3,000 unidades. Los propietarios obtienen un alquiler garantizado y un menor riesgo de desocupación. Los inquilinos obtienen viviendas sin las barreras imposibles. Los resultados hablan por sí solos. Tasas de retención de 24 meses superiores al 85% cuando la carga de trabajo se mantiene por debajo de 25 clientes por trabajador. Este último aspecto es crucial. Los programas con poco personal fracasan independientemente del modelo. No se puede esperar que un solo gestor de casos que atienda a 60 clientes produzca resultados. San Francisco tiene programas de arrendamiento maestro. Simplemente carecen de recursos catastróficamente y están limitados a unos pocos cientos de unidades,
en una ciudad que necesita decenas de miles. En tercer lugar, derogar la regla de los 10 años y reemplazarla con estándares de inspección. Este es el cambio de política más simple y con el mayor impacto. Si un RV es estructuralmente sólido, tiene detectores de humo que funcionan, frenos que funcionan y pasa una inspección básica de seguridad, debería ser permitido en lotes administrados independientemente de su edad. En este momento, un Winnebago del 2012 perfectamente funcional es rechazado, mientras que un modelo del 2018 que apenas se mantiene unido es aprobado debido a límites de edad arbitrarios. Sacramento recientemente puso a prueba un sistema basado en inspección y descubrió que el 63% de los RVs más antiguos, rechazados bajo restricciones de edad, pasarían los estándares de seguridad. Eso significa cientos de vehículos que podrían estar en lotes administrados y con servicio, en lugar de en las calles de la ciudad. La regla de los 10 años no se trata de seguridad, se trata de estética y clasismo, y está empeorando la crisis. En cuarto lugar, la reforma de la zonificación para el estacionamiento RV a largo plazo. San Francisco tiene miles de lotes industriales y comerciales infrautilizados, terrenos baldíos cerca de los antiguos astilleros, esquinas vacías de estacionamientos de grandes superficies. Estos podrían convertirse en parques RV administrados con infraestructura básica, conexiones de agua, vertederos de alcantarillado, pedestales eléctricos, servicio de recolección de residuos y seguridad. Nada de lujo, solo funcionalidad. Pero la zonificación actual lo hace casi imposible sin procesos de aprobación plurianuales y el consentimiento del vecindario que nunca llega. Mientras tanto, otras ciudades de California han creado superposiciones de zonificación de vía rápida para lotes administrados temporales. Modesto convirtió un aparcamiento disuasorio sin uso en un lote administrado de 60 plazas en 4 meses. San José tiene 8 sitios autorizados. San Francisco no tiene ninguno. No porque sea imposible, porque no existe la voluntad política. Y este es el marco político que hace posible todo esto. Vivienda primero con fuerza. Esto significa acceso sin barreras, reducción de daños, colocación inmediata y servicios integrales, sin requisitos de sobriedad, sin verificación de crédito, sin periodos de espera de 3 meses mientras las personas demuestran que están listas. Primero se aloja a las personas y luego se abordan las barreras, porque intentar resolver el abuso de sustancias, la salud mental y el empleo mientras se vive en una vivienda en mal estado en una calle hostil es prácticamente imposible. Los datos son inequívocos. Los modelos de vivienda. Primero, tienen tasas de éxito a 10 años superiores al 70% en ciudades que los financian adecuadamente. San Francisco afirma utilizar los principios de vivienda primero, pero luego se observa la asignación real de vales, los tiempos de espera, los requisitos de admisión, y uno se da cuenta de que vivienda primero solo de nombre. Vivienda primero de verdad significa que si duermes en una vivienda en mal estado esta noche y te reúnes con un trabajador social mañana, hay una unidad disponible en una semana. Ese es el estándar. San Francisco no se acerca. Uno pensaría que las pruebas de éxito impulsarían el cambio, pero en San Francisco las pruebas no bastan, porque esta crisis no se trata de conocimiento, sino de voluntad. Y la voluntad es algo que esta ciudad sigue externalizando a comunicados de prensa y audiencias públicas. ¿Qué sucede cuando una ciudad con una riqueza infinita decide dejar de mirarse en el espejo? La ciudad que mira hacia lejos. Esto es lo que diferencia la crisis de vehículos de San Francisco de la de cualquier otra ciudad de California. La disparidad de ingresos es más extrema. La parálisis política está más arraigada y la desconfianza mutua entre las personas con y sin hogar se ha convertido en una hostilidad abierta. Hay barrios donde los propietarios llaman a la policía a diario para denunciar a los ocupantes de vehículos, exigiendo redadas, exigiendo la aplicación de la ley, tratando a los seres humanos como una plaga que debe ser eliminada. Y, por otro lado, hay ocupantes de vehículos que han dejado de recurrir a los servicios porque se les ha mentido, se les ha descuidado y se les ha criminalizado tantas veces que la confianza se ha perdido. El punto medio, el lugar donde surgen las soluciones, se ha derrumbado. Y luego está la paradoja de la aplicación de la ley que mencioné al principio. Hay cuadras en San Francisco donde la respuesta policial a los campamentos de RV prácticamente se ha detenido, no por órdenes superiores, sino porque los agentes sobre el terreno se han dado cuenta de que trasladar a personas sin destino es inútil, que remolcar la casa de alguien es traumático para todos los involucrados,
y que la presión política que reciben de todos los bandos no compensa la imagen temporal. Así que no responden. Entran las llamadas, se acumulan las quejas y no pasa nada. Mientras tanto, los ocupantes de vehículos en esas cuadras saben que están en una zona muerta, así que se quedan, y la concentración aumenta, y los problemas de infraestructura se agravan. Es el peor de los resultados. Nadie tiene vivienda, nadie recibe ayuda. La crisis simplemente se vuelve permanente e ignorada. San Francisco gasta aproximadamente $60,000 al año por persona sin hogar. Esto incluye asistencia social, servicios de emergencia, fuerzas del orden, saneamiento y costos hospitalarios. Para 11,000 personas que viven en vehículos, eso supone $660 millones anuales, solo gestionando la crisis sin resolverla. ¿El costo real de alojar a alguien de forma permanente con servicios de apoyo? Aproximadamente $38,000 al año en costos iniciales, que se reducen a alrededor de $18,000 al año después del primer año a medida que la gente se estabiliza. La ciudad podría ahorrar dinero albergando a todos, pero no lo hacemos, porque albergar a las personas es políticamente complicado y costoso al principio, mientras que gestionar la falta de vivienda es políticamente más fácil y costoso para siempre. Así que elegimos la opción costosa para siempre y la llamamos responsabilidad fiscal. La historia podría terminar aquí, con la niebla volviendo, las RV aún alineadas, el silencio regresando. Pero no tiene por qué ser así, porque cada crisis nos plantea una elección. Podemos apartar la mirada de nuevo o podemos decidir que la visibilidad en sí misma es el comienzo del cambio. Así que la pregunta no es ¿qué está pasando en San Francisco? Ya lo hemos visto. La verdadera pregunta es ¿qué pasará después? El camino a seguir. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Continúa San Francisco con su trayectoria actual, donde la falta de vivienda en vehículos se convierte en una característica permanente, donde la aplicación de la ley y el desplazamiento reemplazan a los servicios, donde las ciudades con vivienda y sin vivienda se distancian cada vez más hasta que la brecha se vuelve insalvable? ¿O algo cambia? Porque esta es la verdad que nadie quiere decir. San Francisco tiene los recursos para acabar con la falta de vivienda, no para reducirla, para acabar con ella. La riqueza existe, los terrenos baldíos existen, los modelos de políticas existen. Lo que no existe es la coalición política dispuesta a priorizarla por encima de la estética del barrio, del valor de las propiedades, del miedo abstracto de que ayudar a las personas sin hogar atraerá a más personas sin hogar. Este último miedo, por cierto, se ha estudiado ampliamente. La evidencia es clara. Prestar servicios no crea poblaciones de personas sin hogar, estabiliza las existentes, pero la narrativa persiste porque es más fácil de creer que la alternativa, que es que hemos creado un sistema tan hostil a los pobres que vivir aquí requiere una riqueza extraordinaria o una suerte extraordinaria. La crisis de personas sin hogar en San Francisco no es solo un titular, es un reflejo. Porque toda ciudad que ignora este camino termina aquí. Sabemos lo que funciona. Otras ciudades ya lo han demostrado. Así que, si crees que esto importa, no te quedes sin leer. Suscríbete, comparte esta historia y ayuda a garantizar que quienes viven en sus coches hoy no sean olvidados mañana.